Soy Marta Prada y estás escuchando Madre Felicidad, el podcast donde hablamos de autocuidado, crianza consciente y maternidad desde la filosofía Montessori. Todo con mucho amor y un toque de humor, así que relájate porque este es nuestro momento. Bueno. Que llegamos a junio, este mes en el que parece que los coles nos dicen, oye, te voy a devolver al niño, pero que te lo voy a devolver por fascículos. Primero te vas a chupar graduaciones, fiestas de fin de curso, excursiones, el grupo del regalo para el profe, los mails de Lampa, las notas en la agenda, el día del desayuno compartido. Así, te lo vas a comer todo junto y sin anestesia. Y tú estás ahí sobreviviendo, con una coleta más lecha, comiéndote un plátano a las 4 de la tarde, que es la comida más equilibrada de tu semana, y encima con una vocecita interna que te está diciendo, tengo que organizar el verano, tengo que disfrutar del verano, tengo que aprovechar el tiempo con mis peques. Y tú, lo único que quieres en realidad es una hamaca y no oír la palabra mamá por lo menos durante 3 minutos seguidos. Así que vamos a hablar de verano, vamos a hablar de cómo sobrevivir al verano con niños y niñas y no morir en el intento, que no es poco. Y esta semana me escribe Marina desde Instagram, esperaros que voy a localizar la pregunta, y me dice, Marta, ¿cómo sobrevivo al verano? Quiero hacer cosas con mi hijo y aprovecharlo, pero estoy agotada. Todavía me quedan días de trabajo y me siento culpable porque no tengo ni energía ni ideas. Me abruma solo pensarlo. Marina, hermana, yo también me he hecho esa pregunta. No una vez, sino cada verano desde hace 11 años, porque esa exigencia de ser la madre perfecta, también en verano, que es como la época de descansar, viene con mochila, con toalla de picnic y hasta con tabla de pádel surf si nos descuidamos. Y claro que queremos disfrutar del verano con ellos, de este tiempo, aprovechar pues todo eso que no tenemos en el invierno y en el otoño y en la primavera cuando están en el cole. Y es una oportunidad, pero también es cierto que la maternidad en verano sin cole muchas veces está más cerca de ser un reality de supervivencia que de ser un tiempo de disfrute real. A mí me ha pasado en otros veranos y demás de pensar, venga, me voy a hacer un calendario de cosas que quiero hacer con mi hijo, pintar piedras, un montón de actividades que yo tenía pensadas, bonitas, que es el momento es de hacerlas, es en la infancia. Y luego llega el primer lunes de julio y lo que te preparas es un bol de cereales y dices, mira, voy a enchufar el ventilador y que se entretenga viendo las aspas pasar o que se entretenga viendo la lavadora. Así que lo primero que quiero decirte es, no tienes que aprovecharlo todo. No tienes que estar a full todo el rato. Y si estás agotada y tu cuerpo te está hablando y hay que escucharlo porque nuestro cuerpo es muy sabio, y a veces lo que no nos atrevemos nosotras a escuchar y a decir en voz alta, el cuerpo te lo grita y te dice, baja el listón, que se te está cayendo el pelo, pide ayuda, que está súper hinchada, escucha lo que te tiene que decir tu cuerpo. Y mucha culpa de esto, os voy a decir una cosa, mucha culpa de esto la tienen las redes sociales, porque tú entras, por ejemplo, en Instagram, en Pinterest y empiezas a ver a madres que están haciendo actividades con sus hijos, que están aprovechando el tiempo, haciendo manualidades súper creativas, súper chulas. Hoy voy a hacer esta manualidad, una araña que escala de colores, mañana vamos a hacer esta actividad sensorial. Y claro, tú te ves ahí, agotada, después de todo lo que llevas arrastrando en el curso, que lo único que quieres es paz y es descansar. Y tú te ves ahí con tu hijo teniendo que todavía pues, lidiar con días de trabajo y conciliación, lo voy a poner entre comillas, porque bueno, conciliación por decir algo, que muchas de nosotras y muchos de nosotros lo que tenemos que hacer es pues, recurrir a campamentos, a vuelos y hacer encaje de bolillos con ya la exigencia que eso supone. Y también muchas veces el sentido de culpabilidad. Jolín, estamos en verano y al final no puedo estar con él, no puedo estar con ella. Entonces tú entras en Instagram y ves todo eso y dices, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Cómo lo puedo estar haciendo tan mal? No lo estás haciendo mal, todo lo contrario, lo estás haciendo muy bien. Llevas mucha carga y tienes que valorar todo lo que sí haces.
Porque piensa que lo que tú ves en Instagram es un minuto, que normalmente no suele ser tampoco la realidad, porque es el vídeo, el minuto, y aunque sea una realidad, es una realidad parcial, no se ve lo que hay detrás. Entre las personas que comparten cosas en Instagram me incluyo. Yo no voy a compartir nada que no sea cierto, pero al final es una realidad parcial porque mi día es muy largo y hay cosas que no las compartes, ¿no? Entonces, no tomes lo que ves en Instagram o en redes sociales como cierto o como la verdad absoluta. No te dejes llevar por la comparación que genera tanta culpa, tanta exigencia, tanta frustración, y céntrate en tus propias circunstancias y sobre todo en escucharte a ti misma. ¿Qué necesito? ¿Qué necesitamos como familia para estar bien? ¿Vale? Pues vamos a partir de ahí, que no hacen falta tantas cosas, que los niños y las niñas, lejos de lo que pensamos muchas veces los adultos, es que tengo que hacerle tal manualidad, cuentos, pintacaras, llevarle a la piscina, esto, lo otro. O sea, los niños lo que más necesitan es a nosotros estando bien. Cuando tu hijo tiene una mamá o un papá que está tranquilo, sosegado, que le ven alegre, contento, tu hijo va a estar bien. Tu hijo va a estar bien. Entonces, de verdad que no se necesita tanto, y que aunque pensemos, tengo una necesidad como de aprovechar el tiempo, de hacer cosas, de verdad que los recuerdos que va a crear tu hijo son de situaciones que van a surgir súper espontáneas, en momentos tranquilos, en los que tú estés bien y de repente sí te apetezca hacer una cosa con ellos, ya sea una manualidad o ya sea ir con ellos de excursión a la piscina, a la playa, donde sea. Pero eso surge, y si te lo creas tú como exigencia y lo planeas y te lo creas como algo que tengo que hacer para aprovechar el tiempo, realmente lo que va a ser es un lastre más. Y al final, y esto nos pasa muchas veces a las madres y a los padres, llega el final de verano y tú dices, madre mía, que llegue septiembre, te lo pido por favor, que vuelvan al cole. O sea, has empezado el verano con unas ganas de aprovechar, de disfrutar, pero te lo has planteado como una exigencia y lo has planteado desde la culpa muchas veces. Y por eso, cuando llega septiembre, no estás más que deseando que tus hijos vuelvan al colegio y volver a la rutina y volver a recuperar algo de tiempo para ti. Entonces, yo diría, bájate la exigencia, bájate un par de escalones o 3. No te dejes llevar por las comparaciones, por lo que veas en redes, por lo que haga tu vecina, porque tu vecina tiene sus circunstancias que son completamente diferentes a las tuyas. Delega también, que muchas veces en verano es súper necesario. Busca la forma para que en los momentos en los que tú puedas estar con tu hijo, puedas estar bien. Y también no dejes de buscar esos momentos para recargarte, ya sea con ellos, o ya sea con tu pareja, o ya sea tú sola. Pero muchas veces decir, jolín, pues vamos a darnos un paseo sin prisa por la naturaleza. No nos vamos a llevar ni juguetes, ni pala, ni cubo, ni nada, pero nos vamos a dar un paseo tranquilos y vamos a disfrutar de este día. Eso puede recargar más y puede generar más conexión que cualquier actividad que tú planees o que pienses y que luego no salga como tú esperabas. Vamos a la sección Madre Mía. Te voy a contar algo que me hace mucho reír al hilo de todo esto que os estoy comentando. Me acuerdo un verano que mi hijo tenía como unos 4 añitos y yo tenía como esa inquietud por tener un verano de disfrutar todo. Me acuerdo que en esa época escribía un blog en Blogger, incluso hice un reto 90 días, 90 actividades con peques. Os lo prometo, ¿en qué momento hice yo aquello? Que además pensaba documentarlo y qué exigencia. Yo cuando me iba por el día 2 ya estaba hasta la peineta. No puede ser, no puedes vivirlo así. Las cosas tienen que fluir con tu energía, con el día a día, con lo que vaya pasando. Y me acuerdo que estábamos a principios de julio, un día de un calor, que si no hacía 40 grados no hacía nada. Le había preparado como una propuesta a mi hijo con una bandeja así como con arroz teñida y demás. En otra bandeja había como agua, tenía que ir encontrando como ciertas cosas en el arroz, echarlas en el agua, bueno. Y yo me acuerdo que faltaba algo, no me acuerdo el qué, y me fui como a la cocina. Esto se lo había preparado en la terraza, por aquel entonces vivíamos en otro piso y tenía terraza. Y yo me acuerdo de ir a la cocina y al volver, había arroz. O sea, yo no tengo conciencia de que los paquetes de arroz traigan tanta arroz. Cuando tú haces arroz, no hay el mismo número de granos que cuando un niño vuelca el paquete de arroz. O
sea, había arroz, yo creo que hasta en las pestañas teníamos arroz. Aquello era un caos, o sea, había vaciado el agua, había arroz mezclado con agua, había arroz por el suelo, había arroz en las plantas, había mucho arroz. y recuerdo que me sentí súper mal. Y en ese momento yo no pensé, es que es lo natural que puede hacer un niño con 4 años, querer experimentar, volcarlo. Al final yo me estaba dejando llevar también un poco pues por esas comparaciones que os digo, ¿no? Por lo que ves muchas veces en Pinterest, en Instagram, y que luego no es la realidad y que luego no se ajusta. Entonces recuerdo sentirme súper mal y decir, ¿qué estoy haciendo mal? Fíjate, ahora todo lo que tengo que recoger, que estoy agotada ya, que he preparado todo esto desde el cansancio, porque lo he preparado desde el cansancio y ahora tengo que recoger un berenjenal. Que es que yo recuerdo que hasta se me caían las lágrimas, pero no porque hubiera salido así, sino de ¿en qué momento se me ha ocurrido a mí hacer esto que mi hijo no necesitaba, que le ha durado un segundo? Y que hay muchas otras formas de estimularlo a nivel sensorial, saliendo a la naturaleza, que a los dos nos hagan sentir bien y que no supongan para mí una carga más. Y si hago una actividad, voy a hacerla desde el disfrute y porque realmente a mí me apetezca, no porque piense que él lo necesita o porque yo misma me esté creando una exigencia. Así que podréis comprender que esa situación acabó mal. Todavía se dice que se siguen encontrando granos de arroz por aquella terraza. Y estas son las cosas que pasan con niños en verano, en otoño, en invierno y en primavera, en todas las estaciones. Una de las claves, os lo digo en serio, una de las claves como padres y madres para llevar una crianza consciente, para estar conectados a nuestros hijos, es relajar las expectativas y estar mucho en el momento presente y deshacerte de esos pensamientos de ay, esto no debería ser así, esto no debería haber sido de esta manera, mi hijo no debería ser de esta forma. No, estoy en el momento presente, en el aquí y en el ahora, y a veces relativizar es lo mejor que podemos hacer para sobrellevar todo ese caos. Yo ese día entendí algo, y es que los recuerdos bonitos no necesitan de tanta planificación, de tanta perfección. Necesitan presencia, necesitan risas y necesitan conexión. A veces jugar, yo qué sé, con el agua, con globos de agua, algo súper improvisado, puede dejar más huella que toda una semana de actividades curradas con tijeras, cartulinas, pegamentos, arroz teñido. Bájale a esa exigencia. Y también recuerdo, por ejemplo, en ese mismo verano, algo como muy contrario a la situación que os acabo de comentar. Recuerdo una mañana en la que no habíamos planificado nada, de esto que dices, se nos está yendo la mañana, no hemos hecho nada. Yo estaba trabajando y mi hijo estaba por ahí sin hacer nada, iba, venía. Y yo digo, mira, ya he hecho lo más urgente, ya he hecho todo lo más importante de hoy. Yo tengo esa suerte, ¿no? También porque soy autónoma, porque yo puedo organizarme mis tiempos, pero entiendo que cada madre, cada padre tienen sus circunstancias. Pero recuerdo lo que os decía, esa mañana en la que, bueno, pues yo había hecho ya, como os digo, llevaba ya varias horas trabajando, había hecho todo lo más urgente y de repente, sin planificarlo, digo, mira, ¿sabes qué? Vamos a ponernos el bañador. Y nos vamos ahí, no, cojo los juguetes, digo, no vamos a coger nada. Vamos a ponernos el bañador, voy a hacer unos bocadillos y nos vamos a ir por ahí. Y me monté en el coche y no sabíamos ni a dónde íbamos. Y busqué en Google sitios, ríos, tal, y nos fuimos a una zona como de un embalse y demás que teníamos cerca de casa. Y llegamos allí y era un sitio súper bonito, no habíamos planificado nada, vivimos esa mañana sin prisas, no hicieron falta juguetes ni nada. Estuvimos los dos súper bien y la recuerdo como una mañana súper especial. Todavía a día de hoy me acuerdo de ese día. Entonces, por eso quiero decir que, de verdad, los momentos de conexión surgen cuando vas fluyendo, cuando no planificas, incluso dentro de casa. Dentro del propio hogar pueden surgir momentos preciosos que no requieren manualidades, que no requieren tiempo, una conversación, una charla, el sentarnos con ellos a jugar con sus bloques de construcción. Pueden generar momentos y recuerdos más bonitos del verano que cualquier otra cosa o cualquier otra actividad que vivas como una exigencia. Vamos
vamos con el momento Madre Feliz, que sabéis que es una sección en la que os doy tips muy prácticos para abordar el tema que estamos tratando en el podcast. En este caso, esta semana, pues obviamente os voy a dar tips para abordar el verano con niños sin morir en el intento. Lo primero que yo hacemos además todos los años, que yo creo que os lo he contado los que me lleváis siguiendo mucho tiempo, seguramente que esto os sonará, porque lo hacemos cada año, es cuando nos dan las vacaciones, lo primero que hacemos es una reunión familiar. Es decir, nos sentamos la primera mañana sin cole, sin vacaciones, nos sentamos en el suelo, ponemos unos cojines con un folio y tenemos una reunión donde pues, podemos plantearla de diferentes maneras. Podemos hacer balance de lo que nos ha gustado del curso, de lo que vemos que ha funcionado, de lo que vemos que no ha funcionado. También podemos plantear, pues por ejemplo, mira, pues yo voy a necesitar organizarme de esta manera en el trabajo. Por las mañanas voy a necesitar trabajar. Mira, mientras tanto tú puedes acompañarme. Puedo ponerte una mesita aquí al lado de donde yo estoy trabajando y estás conmigo. O vamos a plantearte, pues por ejemplo, una estantería para que tú tengas tus juguetes más accesibles. Por las tardes vamos a hacerlo de esta manera. ¿Qué cosas nos ilusionan? ¿Qué cosas nos gustaría hacer en el verano? ¿Nos hacen ilusión? ¿Qué queremos compartir? Una reunión donde tanto niños como adultos podamos centrarnos sobre en qué época estamos, cómo van a cambiar las rutinas, el día a día y podamos encontrar cómo nos vamos a organizar y podamos un poco planificar qué cosas pues, nos apetecen o no nos apetecen como familia. También es un buen momento en estas reuniones familiares para repartir tareas, para organizarnos, para crear incluso una pequeña rutina. El verano es un momento mucho para salirse de las rutinas, pero también podemos aprovechar, pues por ejemplo, si por las mañanas, imagínate, tenemos que trabajar, podemos aprovechar para crear una pequeña rutina. Pues nos vamos a levantar, vamos a preparar el desayuno, vamos a recoger el salón, en qué vas a contribuir tú, porque los niños pueden contribuir en tareas de casa y de hecho les hace sentir bien, les hace sentir incluidos. Entonces, cómo nos vamos a repartir las tareas, cómo va a ser la rutina. Esa reunión, de verdad, digo que puede ser súper productiva, que ayuda mucho a los niños a gestionar ese cambio de rutina tan grande que muchas veces genera muchísima irritabilidad, que cuando llegamos a septiembre, ese caos que se nos ha generado donde los niños no tienen como certeza o seguridad de lo que va a pasar, les hace pues estar súper irritables, más rabietas, más desafíos. Entonces es una cosa muy productiva y yo os invito de verdad a que lo probéis, a que intentéis hacer esa reunión y que me contéis cómo sale. En segundo lugar, y una cosa que también hago todos los veranos, porque no por nada, sino porque es un momento en el que siento que es como que cambiamos de temporada, como que va a haber un cambio brutal y yo siento también que esa energía de cambio se tiene que reflejar dentro de casa. Entonces yo todos los veranos, el verano pasado y el anterior yo creo que lo he compartido, bueno, el verano pasado es que el cambio me coincidió con el cambio brutal que vivimos, que nos mudamos, pero el verano anterior también lo compartí con vosotros. Para mí es un momento muy significativo del año ahí y también en diciembre para aprovechar y reorganizar un poco espacios. Que salga lo que ya no usamos, lo que ya no nos aporta, reorganizar un poco también el espacio de los niños y de las niñas, ya sea en el salón, en sus cuartos, porque ahora van a pasar mucho tiempo en casa y quizá de todo el curso, prisas, estrés, pues eso se ha ido acumulando cosas y ahora mismo pues quizá puede estar un poco en modo caótico. Así es muy difícil que puedan tener un juego rico, que puedan gestionarse de forma autónoma. Entonces creo que es un buen momento para reorganizar, para crear estanterías que tengan todas sus cosas a su altura, que tengan espacios diferentes en casa donde ellos de repente pues puedan pintar si se aburren, puedan recortar, puedan hacer cosas sin necesidad de depender de nosotras o de nosotros o de que nosotros preparemos algo, que ellos puedan ser autónomos. Entonces yo creo que es un muy buen momento para reorganizar la casa y bueno, cada uno lo hará en la profundidad que le apetezca, que considere. Yo es un momento en el que me gusta hacerlo como de una forma profunda. Ya os digo, lo hago normalmente en estas fechas y también antes de Navidad, que es otra época en la que suelen entrar muchas cosas en casa y también se genera bastante caos. Otra cosa que ya os he dejado caer a lo largo del episodio, pero que para mí es fundamental, tiempo en la naturaleza.
No te compliques, de verdad, muchas veces nos complicamos la vida con cosas muy rebuscadas, voy a llevarle a un parque temático aquí, allá, voy a prepararle esta actividad, tiempo en la naturaleza, busca cualquier zona natural, un río que tengas a las afueras de la ciudad, cerca de casa, cualquier lago, cualquier embalse, cualquier zona bonita de naturaleza y aprovéchalo. Aprovecha los espacios naturales que tenemos cerca de casa, que muchas veces buscamos hacer viajes lejos y cerca de casa tenemos cosas preciosas que disfrutar. Es buen momento para descubrir esas zonas y para tener tiempo en la naturaleza con los niños y las niñas. Y en último lugar te diría, muchas veces llega el verano y estamos muy focalizados en qué cosas vamos a hacer con los niños, qué tiempo queremos compartir con ellos, pues lo que os digo, ¿no? Si vamos a viajar, si vamos a aprovecharnos para ir a la playa, a cualquier lugar. Estamos muy focalizados en todo lo que queremos aprovechar y a veces nos olvidamos de nosotras mismas. Yo tengo la imagen de mi madre preparando agobiadísima todo lo que se necesitaba para ir a la playa y recuerdo esa imagen, de verdad, es que pienso en mi madre y recuerdo en ese tipo de imágenes. La recuerdo agobiadísima, preparando todo tipo de cosas, venga, vamos el gazpacho, esto, lo otro, la nevera para la playa, los juguetes, tal, y recuerdo a ella verla, la pobre, sudando fatal. En el verano no te olvides de ti. Venga, pues quizá en el curso me resulta más complicado hacer ciertas cosas, ciertas rutinas. ¿Qué tal si ahora en verano me tomo un tiempo pues por las tardes, que es más fácil organizarme con mi pareja, pues salir a dar un paseo de 10, de 15 minutos mientras mi pareja se encarga de los niños, o quizá tomarme un tiempo para respirar cada mañana? No te olvides de ti en el verano. Y si tienes que trabajar, como es mi caso, que la vida del autónomo es una vida, las vacaciones no son vacaciones, o sea, no te puedes contar esa película porque el autónomo realmente muchas veces, aunque piense que está de vacaciones, sigue ahí y muchas veces nos cuesta mucho desconectar. Pues si tienes que trabajar, como me ocurre a mí, también busca tus momentos de, vale, tengo que trabajar, pero tengo que criar también, que no se me olvide, o sea, no puedo trabajar como si no fuera madre, o sea, tengo que saber que a lo mejor el ritmo es más lento, que tengo que rebajar las expectativas de lo productiva que puedo ser, ¿no? Y que está bien, que también cuidar y estar con mis hijos también es productividad, ¿vale? No, sin sentirme culpable de tenía que haber avanzado esto y esto y esto. Haz descansos que te ayuden a conectar con tus hijos si estás en casa, ¿vale? Sobre todo para las que teletrabajamos. Haz descansos, haz paradas, conecta con ellos y habla mucho con ellos. Dales certeza sobre cuándo vas a dejar de trabajar, cuándo vas a estar con ellos, qué momento vais a compartir. Y empieza el día desde la conexión, ¿no? Sobre todo, que no sea llegamos, nos levantamos y rápidamente nos vamos a trabajar, ya que no tienen cole, sí puede ser empezar el día desde la conexión con ellos, de compartir un momento juntos. Eso les puede ayudar mucho a sobrellevar ese verano en el que muchas veces los padres y las madres trabajamos. Y nada más, nada más y nada menos, porque hemos llegado al final de este episodio. Y este no es un final más, es un final muy especial porque es el final de la primera temporada del podcast Madre Felicidad. Tengo que decir que estoy muy contenta, no tanto porque el podcast esté teniendo unas audiencias, no me importa tanto el tema de las audiencias, no fue, y os lo digo con la mano en el corazón, no fue mi propósito a la hora de crear este proyecto y de lanzarme a la piscina. Mi propósito en absoluto no era que el proyecto lo escucharan miles y miles de personas. Mi propósito era poder comunicarme y poder crear un espacio y una pequeña comunidad donde me pudierais sentir más cerquita, más auténtica, poderme comunicar con más libertad, porque de verdad os digo que en Instagram, en otras plataformas, estamos tan limitados. Lo primero, con los tiempos. Es muy difícil al final hablar de crianza consciente, de cualquier tema que quieras abordar en 90 segundos, porque al final lo vas a abordar, quieras que no, aunque estés hablando de verdades y realidades, las realidades tienen muchos matices y lo vas a hablar y lo vas a abordar de una manera superficial, que cada persona va a coger eso que tú abordas de una manera, se lo va a llevar a su terreno. Y hay mucho juicio, mucha crítica, porque no nos paramos a escuchar a las personas y a escuchar un mensaje que realmente
sea completo y aborde todo en su totalidad y puedas entender a esa persona y puedas pararte a reflexionar con ella. Y creo que esa libertad y esa profundidad es lo que aporta el podcast. Así que yo estoy muy contenta porque desde que yo empecé a trabajar en redes sociales, bueno, digo trabajar porque al principio para mí no era un trabajo, esto era un hobby que poco a poco se fue convirtiendo en un trabajo, pero cuando yo empecé, yo escribía en Blogger, yo sentía esa libertad. Además me gustaba mucho el formato escrito, ahora es otro formato, así nos hablamos y también estamos más cerquita, pero yo me sentía con la libertad de expresarme, de escribir, de matizar, podía darle diferentes matices a la situación que abordaba, podía expresarme sin estar pendiente de que me llegan los 60 segundos. Así que me he sentido un poco así, como cuando empecé y lo disfrutaba tanto y lo hacía, comunicaba y divulgaba por puro placer, porque me sentía bien y porque conectaba también un poco con mi propósito. Y me he sentido así. Y yo creo que eso ya es un éxito. Independientemente de que tengas grandes números o que los números sean pequeños, al final, si un proyecto te hace sentir bien, es un éxito. Y nada, os doy las gracias de verdad por haberme acompañado, por haber estado aquí en esta primera temporada. Espero que os haya gustado. No sé cómo voy a plantear todavía la segunda temporada, no sé tampoco cuándo empezaréis a ver el primer capítulo de la segunda temporada, ni si será igual o lo plantearé diferente. Es algo que tengo que masticar durante el verano. Así que, bueno, lo único que sé es que estoy muy agradecida de estos 12 primeros capítulos y que estoy muy agradecida de que me hayáis acompañado en estos meses. Recordad que me podéis seguir y podéis seguir aprendiendo, seguir inspirándoos y seguir compartiendo y seguir desahogándoos conmigo en mis redes sociales. Me podéis encontrar como Peque Felicidad, tanto en Instagram como en TikTok. Sabéis que también el podcast tiene una cuenta oficial que se llama madrefelicidad.podcast y que me podéis escribir con vuestras sugerencias para la segunda temporada. Me podéis mandar vuestras preguntas para que las abordemos en la segunda temporada al email madrefelicidad@outlook.com. Familias, nos vemos. Gracias por acompañarme de corazón.